Entonces, ya finalizamos masculino, ahora continuamos con el sistema genital femenino. Al igual que en el masculino, primeramente vamos a estudiar la ubicación espacial y sus generalidades, la anatomía descriptiva topográfica y topográfica de los órganos genitales internos y también externos, con la diferencia que acá vamos a estudiar primero los internos y luego los externos, a diferencia del masculino que estudiamos primero externos testículos, luego internos con principalmente su glándula y después externo con el pene. También vamos a ver su vascularización a grandes rasgos, la inervación y alguna anatomía clínica de enfermedades recurrentes en el sistema genital femenino. Su ubicación espacial, igual que en el sistema genital masculino, va asociado principalmente a la gran cantidad de órganos en la región pélvica, mientras que en la región perineal vamos a encontrar principalmente sus órganos genitales externos, valga la redundancia, ya que están asociados hacia el exterior del cuerpo. A diferencia del varón, el sistema renal o el sistema nefrourinario no va conectado entre el sistema, en el sistema genital. Van por separado, o sea, en el sentido de que los conductos de eliminación de orina versus el conducto de penetración o copulación con el pene van totalmente por separado. Como podemos ver acá está la uretra femenina y acá está el conducto vaginal, y por último acá estaría el conducto anal. Como podemos ver aquí, tanto la eliminación de orina como la penetración del pene ocurre de forma diferente en distintos conductos. No así en el varón, que ocurría que tanto la eliminación de orina como la eyaculación se producía por el mismo conducto. Acá podemos ver a grandes rasgos las estructuras que están separadas del cuerpo, donde podemos identificar principalmente lo que se llama el vestíbulo vaginal, que eso pertenece principalmente al órgano genital externo, la vagina propiamente tal, o a veces conocida como conducto vaginal, el útero, las trompas uterinas, antes conocidas como las trompas de falopio, y el ovario. Esos son principalmente los componentes a grandes rasgos que tiene el sistema genital femenino. Aquí vamos a estudiar principalmente su situación y las relaciones de los órganos genitales femeninos internos. Situación se refiere a dónde está situado. Podemos ver acá, desde inferior hacia superior, acá encontramos principalmente lo que se conoce como el vestíbulo vaginal. Aquí se ven los labios menores, se ve el clítoris con su prepucio y los labios mayores fueron retirados. Una vez que se ingresa por el introito vaginal, vamos a tener la vagina, que se encuentra ubicada entre la uretra propiamente tal, parte de la vejiga y el recto hacia el posterior. Una vez ya llegando a la región del cuello del útero, forma un fornix que se llama el fornix vaginal y continúa con el útero, que es una estructura que mide promedio entre 8 centímetros de largo en una persona nulípara, o sea que nunca ha tenido un embarazo, y multípara es la que sí ha tenido embarazos. Una multípara queda en una longitud promedio de 10 centímetros, mientras que una nulípara está alrededor de los 8 centímetros. Desde aquí se proyectan tanto el ligamento como en la tuba uterina. Aquí podemos ver la tuba uterina, cómo se aloja en esta posición, que es conocida como la celda ovárica, que la vamos a revisar más adelante, y que va muy asociada a lo que es el ovario. El útero tiene varios medios de fijación, aquí se alcanzan a apreciar algunos, como el ligamento redondo, que es lo que reemplaza al conducto deferente en el varón. Por ende, también este conducto se proyecta a través este ligamento, perdón, se proyecta también a través del conducto inguinal para ir a insertarse en la parte superior de los labios mayores. Hay otros ligamentos, como por ejemplo ocurre el, el ligamento propio del ovario, entre otros, el ligamento ancho, que aquí se logra ver o apreciar solamente una porción. Este útero está por sobre la vejiga, y pasa peritoneo por sobre él, por ende es un órgano subperitoneal. Esa es la ubicación de los órganos genitales femeninos. Acá podemos ver desde arriba cómo se encuentra la disposición del útero. Aquí tenemos una visión anterior en Sobota, y acá tenemos una visión superior y posterior según Netter. Entonces aquí vemos el recto, vemos un ligamento acá que se llama el ligamento recto-uterino, también a veces lo mencionan como útero sacro, donde queda un espacio, aquí queda un receso que se llama el receso recto-uterino, conocido también como el fondo de saco de Douglas. Y hacia anterior también va a quedar un receso, que es conocido como el receso
vesicouterino, también conocido como el fondo de saco, del fondo de saco vesicouterino. Aquí podemos ver también en la parte superior cómo se proyectan las trompas uterinas y cómo se proyecta el ligamento redondo. Siempre tienen que ponerle apellido o tienen que identificarlo con un apellido, porque está el ligamento redondo de la cabeza del fémur, está el ligamento redondo del hígado y en este caso es el ligamento redondo del útero. Aquí se ve el ovario y se ve el peritoneo que pasa por sobre esta estructura, la cual le va a dar o le va a ayudar en la fijación. Aquí se ven los vasos ilíacos externos, aquí se ve la aorta abdominal, cómo se bifurca en vasos ilíacos comunes. Acá en una edición anterior podemos ver aún mejor la excavación o el receso vesicuterino, como atrás se ve la excavación o el receso recto uterino. Y aquí se ve la proyección de la trompa uterina hacia la ubicación del ovario. Y esto que se conoce como mesosalpinx es parte de un ligamento que se llama el ligamento ancho del útero, al igual que esta región que también pertenece al ligamento ancho que se conoce como el mesometrio. Aquí vemos la pared abdominal cortada para poder ingresar a esta región. Aquí vemos la apertura superior de la pelvis demarcada. O sea, bajo esa apertura superior, que es lo que indicamos en la clase de pelvis y periné, encontramos lo que es la cavidad pélvica. Entonces aquí podemos ver cómo el peritoneo pasa por sobre esta estructura. Por ejemplo, aquí está pasando por sobre la vejiga, donde aquí deja un receso que se llama el receso prevesical. Continúa este peritoneo parietal, rodea al útero, no lo peritoniza porque es peritoneo parietal, no es visceral, por ende el útero es subperitoneal, y continúa acá con otro receso, que es el receso recto uterino, mientras que acá encontramos el receso vésico uterino. Y ahí continúa proyectándose por superior a los 2/3 inferiores del recto, mientras que el tercio superior del recto es peritonizado. Ahí vemos parte también de la celda ovárica, que la vamos a estudiar con mayor detalle más adelante. Pero aquí principalmente lo que quiero que entiendan es cómo el peritoneo parietal pasa por sobre estos órganos, dejando todos los órganos subperitoneales. Aquí se ve un poquito más, un poquito mejor. Este ya no es a pesar de que un corte sagital, no es un corte sagital propiamente tal, ya que tiene una pequeña rotación, y podemos identificar cómo el peritoneo está pasando por sobre esta estructura, dejando origen a los recesos prevesical, vesicouterino y rectouterino. Ahí está el útero en su posición habitual. Y acá podemos ver también que por sobre esta estructura está el peritoneo parietal. A pesar de que el ovario se encuentra entre la capa parietal y visceral del peritoneo. Es considerado el único órgano intraperitoneal. Acá vemos la celda ovárica, cuya celda se la había mencionado anteriormente, pero acá la vamos a ver con más detalle en cuanto a la ubicación que tiene. En su pared anterior podemos encontrar los vasos ilíacos externos, principalmente la vena y la arteria, como también en su pared posterior vamos a encontrar principalmente un conducto que se llama uréter, que es para la eliminación de la orina y que desciende para alojarse o unirse en el fondo o desembocar, podríamos ocupar mejor, aún más específico, desembocar en lo que es la vejiga. Y en la pared inferior vamos a encontrar lo que se conoce como el ligamento ancho del útero. Entonces estas paredes van a delimitar de alguna forma dónde va a estar ubicado el ovario. El ovario está ubicado en personas nulíparas en esa posición, pero en personas multíparas tiende a moverse del lugar, pero no se arranca tanto desde ese rango que acabo de mencionar, que son las paredes de la celda ovárica. Acá podemos ver algo más de lo mismo que ya estamos viendo. Aquí se ve mucho mejor el ligamento redondo, cómo se va proyectando hacia el interior y va insertado en la parte del fondo del útero para dar una fijación anterior al útero. Mientras que el ligamento que vemos a este nivel, que se llama el ligamento recto uterino o a veces uterosacro, da una fijación posterior al útero, pero en su porción más alojada al istmo del útero. Y podemos ver la proyección también de las trompas uterinas, el ovario y el ligamento propio del ovario, que es, o el ligamento ovárico, que se une al cuerpo del útero.
en su modificación que tiene también este ovario. Y el recto hacia posterior, y ahí se ve el fondo de saco recto uterino, conocido también como el saco de Douglas. Aquí fue cortado el útero, y podemos ver que a través del tejido conectivo, principalmente el ligamento cardinal de McEnroe, empiezan a llegar los vasos sanguíneos para irrigar al útero. Aquí estamos en la región prácticamente del cuello uterino, donde se ve el orificio del cuello uterino, o el conducto del cuello uterino, ya que tiene un orificio externo e interno, que lo vamos a estudiar más adelante. Vejiga urinaria y el recto hacia posterior. Entonces aquí ya llegando a revisar algunos medios de fijación que tiene el útero, principalmente podemos encontrar lo siguiente. Uno de ellos es el ligamento redondo del útero, que es el que podemos identificar acá, y vemos cómo sus fibras se van interconectando con también las fibras que están asociadas a la musculatura de este órgano. Acá estarían las trompas uterinas, que no son un ligamento, no son un tema de fijación, de gran fijación que genera al útero. Podemos encontrar el ligamento propio del ovario, que más darle fijación al útero le da fijación al ovario. Y en la región del istmo del útero podemos encontrar el ligamento útero-sacral, o también recto uterino, que lo habíamos mencionado así anteriormente, y el ligamento transverso, que es el ligamento cardinal, o también conocido como el ligamento de McEnroe, que es principalmente dado por el tejido conectivo de lo que estudiamos en su momento en pelvis y periné. Entonces acá abajo podemos identificar esta especie de la porción horizontal de la vagina, donde vemos esta porción horizontal o de la fascia pubocervical, que le da un sostén a la vagina, donde estábamos hablando de los ligamentos de los niveles de Delancey. Aquí está el cuello uterino cortado y vemos cómo el ligamento uterosacro se proyecta hacia posterior para darle fijación en esta región inferior al útero. Y vemos un ligamento transversal conocido como el ligamento cardinal o de McEnroe, que va conectado principalmente a la espina isquiática. Entonces aquí podemos ver el introito vaginal, aquí están los labios mayores, labios menores, que lo vamos a estudiar más adelante. Aquí se ve el bulbo de vestíbulo de la vagina, se ve el músculo bulbo esponjoso, aquí está el músculo isquiocavernoso y vemos los pilares del clítoris, ahí está el músculo elevador del ano, por eso hablaba de que estos músculos son esfinterianos de la vagina y se pueden encontrar de forma voluntaria. Aquí se ve las paredes vaginales, fue removida la pared anterior, solamente vemos la pared posterior. Ahí se ve parte del cuello del útero y aquí se ve el tejido conectivo asociado, principalmente el ligamento cardinal, para dar una fijación transversal al istmo del útero. Luego vemos el peritoneo, como pasa por sobre esta estructura. Vemos el ligamento redondo que se dirige hacia adelante, hacia el conducto inguinal, y las trompas uterinas, donde van a asociarse a el ovario a través de un ligamento que se llama el ligamento tubo ovárico. Y vemos el ligamento ancho, que es este ligamento amplio que se ve acá, que tiene dos porciones, una conocida como el, el parametrio y otra conocido como el mesosalpinx. Entonces los genitales internos, aquí ya esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que era el tejido conectivo que rodea cada una de las estructuras internas del sistema genital femenino. Cuando asociábamos al paraproctium, hablábamos principalmente del tejido conectivo que rodea y fija a el recto en su posición, dando origen a un ligamento recto uterino, muy versátil y corto. Aquí se ven las excavaciones, los recesos. Esta es la excavación rectuterina o el fondo de saco Douglas, y esta es la excavación, ¿cierto? Vesicuterina. Vemos en el parametrium, que es el tejido conectivo que está rodeando principalmente al útero, que está dado principalmente por el ligamento transversal, este ligamento de McEnroe o ligamento cardinal. Y tenemos el paracistium, que está rodeando el tejido conectivo que está rodeando a la vejiga. Como aquí se ve solo útero y la vagina está más abajo, no se alcanza a ver el paracolpio, que es el tejido conectivo que envuelve o está alrededor de la vagina. Entonces aquí vemos una especie de hamaca sostenedora de estos órganos al nivel de la pelvis, que lo habíamos estudiado en pelvis y periné. Aquí vemos, por ejemplo, el peritoneo, cómo va envolviendo el peritoneo parietal
a esta estructura. Dijimos que el ovario era el único órgano intraperitoneal. Aquí vemos el ligamento suspensorio del ovario, que es un medio de fijación muy importante del ovario. Y vemos también parte de lo que se conoce como el mesosalpinx. Y este punto de unión con el mesosalpinx es lo que se conoce como el mesoovario. Y acá nosotros conocemos el mesometrio. Y como pueden ver, a través de estas repliegues peritoneales van a ir los vasos sanguíneos que van a irrigar la distinta estructura. Por ejemplo, acá vemos el vaso sanguíneo que proviene de la arteria uterina para irrigar la trompa uterina. Aquí vemos algunos vasos ováricos que provienen principalmente también de la arteria uterina, porque mientras que el ligamento suspensorio va a contener los vasos ováricos que provienen de la aorta abdominal. Y acá vemos algunas arterias y plexos venosos que tienen que ver también con el útero. Y ahí se ve el uréter derecho y ahí se ve el ligamento rondo del útero. Entonces aquí vemos los puntos de fijación que tiene el útero, dado principalmente por el ligamento ureterosacral, que era el ligamento que iba hacia posterior, ¿cierto? Tenemos un ligamento que es conocido como el ligamento ancho, todo esto es conocido como el ligamento ancho, donde está dividido en un mesometrio, que vendría siendo el que tiene relación directa con el cuerpo del útero, y tenemos un mesosalpinx, que tiene más bien relación con el ovario y la trompa uterina. En este mesosalpinx, en ese reborde, encontramos un ligamento que es de importante sujeción para el ovario, que se llama el mesoovario, que es este borde que se encuentra acá. Y el otro medio de sujeción importante que tiene el ovario es el ligamento suspensorio, que está dado principalmente por el envolvimiento de sus vasos sanguíneos a través del peritoneo. El ligamento propio del ovario no es tan importante para la sujeción del ovario como lo es el mesovario y el ligamento suspensorio, pero sí es otro medio de fijación que tiene el ovario. Y aquí un pequeño ligamento que no se aprecia, que es el ligamento tubo ovárico, que es un ligamento que permite mantener la unión entre el ovario y las fimbrias de la trompa uterina. Aquí también podemos identificar distintas porciones del útero, por ejemplo, el fondo del útero, el cuerpo del útero, aquí estaría el istmo del útero y el cuello del útero. Acá podemos encontrar las distintas porciones de la trompa uterina, como la porción infundibular, perdón, las fimbrias, que aquí está el espacio para que el ovocito que es liberado ingrese hacia la tuba uterina. Tenemos la porción infundibular, que es como una especie de embudo. Tenemos la porción ampular y tenemos la porción del istmo de la trompa uterina. Todo esto es conocido como una trompa uterina con sus 4 porciones. La porción de la fimbria, del infundíbulo, ampular y la porción del istmo. Algunos autores consideran otra porción más, que es cuando ingresa al útero, que es la porción intramural. Pero aquí lo vamos a dejar como que se divide en 4. Fimbria, infundíbulo, ampular e istmo. Aquí, por ejemplo, también se ve un apéndice vesiculoso, conocido como el hidátide de Morgagni, que son proyecciones de lo que eran los conductos mesonéfricos. Como acá no se formó el conducto mesonéfrico, porque ese da origen al sistema genital masculino, quedaron estas especies de vestigios, como también ocurre con el mesosalpinx, que aquí queda lo que se llama el epóforo, que son conductos aberrantes que quedan de lo que posiblemente podría haber sido estructuras que iban a formar testículos, principalmente túbulos seminíferos, pero como acá está XX, eso no se produce y queda como un vestigio. Entonces aquí vemos mucho más lindo y mejor cómo se ve el ligamento ancho en su porción del mesometrio y su mesosalpinx. El mesosalpinx entre que se encuentra entre el útero, perdón, entre el ovario y la trompa uterina. Eso es lo que quería decir. Y aquí se ve el ligamento propio del ovario. Y parte de allá vendría siendo lo que es la fimbria, ¿cierto?, de la trompa uterina. Y aquí se ve parte de los vasos sanguíneos que van a llegar al ovario, y es lo que el repliegue peritoneal que pasa por sobre ello forma lo que se llama el ligamento suspensorio. Entonces, los medios de fijación del útero, principalmente está dado el ligamento redondo, que es el ligamento que podemos identificar acá.
El ligamento ancho, que se divide en mesometrio y mesosalpinx. El mesometrio tiene relación al cuerpo del útero, mientras que el mesosalpinx tiene relación entre lo que se conoce como la tuba uterina y el ligamento propio del ovario, y el mismo ovario vendría siendo este espacio de acá. Ahí vemos, ¿cierto? El ovario, ahí vemos el mesosalpinx, y aquí vendría siendo el mesometrio, que tiene relación con lo que le acabo de decir, con el cuerpo del útero. Está el ligamento cardinal, que va al nivel del cuello de uterino, pero de forma transversal, que pertenece al tejido conectivo circundante del útero. Y tenemos el ligamento uterosacral, que es un ligamento que va hacia posterior, que vendría siendo el que aquí identifican como pliegue rectuterino. Es un medio de unión posterior a la altura del cuello uterino. Y ahí las flechas indican los recesos como el fondo de saco rectuterino y el fondo de saco vesicuterino. Mientras que los medios de fijación del ovario está el ligamento propio, que es el ligamento que en el fondo une a el útero con al ovario con el útero, que es el que identificamos acá, ligamento propio del útero. El ligamento suspensorio, que ya lo habíamos hablado, que era el ligamento que se conformaba por el repliegue peritoneal que pasa superior a los vasos sanguíneos, que estos son los vasos ováricos, el ligamento suspensorio, y ese es uno de los ligamentos más importantes en la fijación de este ovario, junto con el mesovario, que ya habíamos indicado que era el reborde que tenía el ovario en relación, como se ve acá, con el mesosalpinx. Esos dos los puse en asterisco y puse acá principal medios de fijación. Y el ligamento tubo ovárico, que generalmente no se identifica, tiene que ser es más microscópica ese ligamento, pero va asociado a punto de unión que existe, que no se separa nunca, entre el ovario y las fimbrias de la trompa uterina. Entonces aquí tenemos otra imagen desde otra visual, donde podemos ver el ligamento redondo, ahí vemos el ligamento ancho, que está cortado, ahí vemos parte del mesosalpinx, ahí vemos el ligamento propio del ovario, aquí el otro ligamento redondo, y ahí se ve el ligamento suspensorio del ovario. Ahí se ven las fimbrias, cómo llegan al ovario. Generalmente están separadas y cuando se produce la ovulación, estas fimbrias por una especie de quimiotactismo se acercan a el ovario para captar a el ovocito. Entonces aquí vemos un corte transversal, más bien que transversal, es un corte frontal del útero y un corte frontal del ovario, en el cual podemos ver las distintas partes del útero con mayor detalle. Habíamos dicho que existía un orificio externo del cuello uterino y un orificio interno del cuello uterino. Todo esto es conocido como el cuello uterino. Cuello uterino. Aquí está el istmo del útero, el istmo del útero. Aquí está el cuerpo del útero y acá está el fondo del útero. Va a tener tres capas. Una que es el perimetrio, que es principalmente peritoneo. Otra que es el miometrio, que es el músculo propiamente tal, y el endometrio, que tiene dos capas, una funcional y una que va a ser secretora. La funcional es la que se mantiene en el tiempo y la proliferativa secretora es la que se va renovando en cada ciclo menstrual. Aquí vemos unos espacios que se llaman los fornix vaginal, que está alrededor de todo el cuello uterino. Este es un espacio donde se acumula el semen y el semen trae una especie de proteínas como muy parecidas al fibrinógeno que tienen que ver con la coagulación, lo cual permite que aquí se adosen los espermatozoides y dependiendo de la activación que genere a través de secreciones esta región de la vagina, va a activar los espermatozoides, se capacitan para que para que puedan migrar y tener la fecundación en este nivel, que es el tercio distal de la trompa uterina. Ahí se ve mucho mejor el opóforo que lo había nombrado antes. Entonces, ¿qué ocurre? En un espermatozoide promedio se había estudiado antiguamente que duraba 3 días, o sea, 72 horas. Hoy día se sabe que pueden llegar a durar 7 días en el introito vaginal. ¿Por qué? Porque se acumulan a este nivel. Lo cual después de 7 días de una relación sexual, podrían activarse esos espermatozoides que quedaron en ese lugar y fecundar al ovocito. Mientras que el ovocito no tiene una duración más allá de 24 horas. Antiguamente también se estudiaba que podría tener una vida útil de 48 horas, pero anda en ese promedio, entre 22
perdón, entre 24 y 36 horas, no más allá de eso. Aquí vemos el ovario, como indicaba, y vemos cómo los folículos van madurando hasta llegar a un folículo de Graf, que es el folículo que va a liberar al ovocito, y después este folículo empieza a, entre comillas, degenerar, formando lo que se llama el cuerpo lúteo, que este cuerpo genera una gran cantidad de progesterona para mantener el endometrio. Pero si no es fecundado el ovocito, esto se degenera y forma lo que se llama el cuerpo albicans. Ahí vemos cómo llegan los vasos sanguíneos. Toda esta maduración folicular les va a tocar ver con más detalle en lo que es embriología e histología. Aquí vemos un corte tanto sagital como frontal del útero para ver sus distintas porciones, el orificio interno del cuello uterino, el orificio, externo del cuello uterino y el interno del cuello uterino. Aquí vemos el canal cervical, y ahí vemos el istmo del útero, el cuerpo, el fondo, y vemos cómo está su musculatura asociada a vasos sanguíneos. Vemos hacia el exterior medios de fijación, como por ejemplo el ligamento redondo, el ligamento propio del ovario, la trompa uterina, que no es su medio de fijación, sino que el punto de unión con la trompa uterina, y aquí vemos algunos ligamentos como por ejemplo el de McEnroe. Aquí vemos el mesosalpinx, ahí vemos el epófero, que se fijan que eran una especie de conducto que son muy parecidos a los conductos que encontramos en el testículo. Bueno, acá como no se produjo testículo y se produjo ovario, esto queda como vestigio. Ahí vemos el hidátide de Morgagni o el apéndice vesiculoso, y aquí vemos el ligamento ancho, las fibras de la trompa uterina, el infundíbulo, la región ampular y la región del istmo de la trompa uterina. Aquí tenemos un corte también frontal y sagital para ver la relación que existe, por ejemplo, entre lo que es la vagina acá. La vagina mide promedio digo porque es lo mismo que pasa con el varón. Depende de cada varón la longitud de su pene. Acá pasa lo mismo en vagina. La vagina promedio mide 12 centímetros. Aquí vemos en la región del cuello uterino y cómo se proyecta el útero hacia anterior. Ahí vemos parte del peritoneo, vejiga urinaria y uretra. Ahí vemos el elevador del ano. Esta es la fosa isquional, esta región de aquí. Y esta es la posición del útero. Es lo que se conoce como anteverso flexión. Como podemos ver, el útero tiene dos grandes angulaciones. Uno se da entre la vagina y el cuello uterino, que es lo que nosotros nos permite dar el término de anteversión. Y tenemos uno a la altura del istmo del útero, que es conocido como la anteflexión. Esta es la posición normal del útero, conocida como anteverso flexión. Este ángulo puede eliminarse. ¿Por qué? Porque cuando se llena de orina la vejiga, empieza a crecer. Entonces eso arrastra el útero hacia atrás y este ángulo desaparece. Aquí podemos ver, según Fatton 2015, distintas angulaciones que tiene la estructura de los órganos femeninos. Perdón, ahí me confundí. Distintas angulaciones que tienen las estructuras que componen a los órganos genitales, ¿cierto? Femeninos. Por ejemplo, hay una angulación en el recto, entre la salida anal y el recto. Hay una angulación media en la vagina, una angulación entre la vagina y el cuello del útero, y la angulación del istmo del útero, los cuales el 4 y el 5 nos permiten definir lo que es la anteversoflexión, y también me salió un gallito, disculpen. Y la uretra con la región posterior de la vejiga va a formar también un ángulo. Entonces tenemos tres orificios diferentes. El orificio externo de la uretra para la orina, el orificio vaginal para la copulación y el orificio anal para la defecación. Aquí vemos los genitales internos nuevamente, pero vemos distintos grados de retroversión. El útero puede estar en una posición retrovertida, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos la posición normal, aquí tenemos un primer grado, segundo grado y tercer grado de posiciones uterinas. Estos grados, primero y segundo, hay alta probabilidad de que pueda producir embarazo y no cause problemas, pero ya en el grado 3 puede causar mayores complicaciones. Lo mismo ocurre acá, cuando hay una anteflexión, ¿cierto? O hay una retrocesión, puede haber embarazo y puede generarse un embarazo, entre comillas, normal.
Pero cuando hay una retroflexión es mucho más complejo porque el útero no tiene espacio para su crecimiento. Aquí vemos distintos úteros de acuerdo a la edad reproductiva. Por ejemplo, aquí un útero de una recién nacida, aquí de unos 4 años promedio, en la nivel de pubertad, que ya empieza el endometrio a desarrollarse. Fíjense que acá el endometrio no está tan desarrollado, pero aquí empieza a aparecer endometrio, y aquí se ve claramente, esta es una adulta nulípara, nunca ha parido, y esta es una adulta multípara, que ya ha tenido la oportunidad de parir. Y acá tenemos una adulta posmenopáusica, en la cual el útero se hace muy, muy pequeño, puede llegar a medir unos 6 centímetros, como que en el fondo se contrae casi en su totalidad el útero, mientras que en la edad reproductiva promedio, el útero mide entre 8 a 10 centímetros. Ya revisando los genitales externos, aquí podemos ver una división que ocurre, ¿cierto?, entre el triángulo urogenital y el triángulo anal, cuya triángulo lo estudiamos en pelvis y periné. Podemos ver que en el triángulo urogenital podemos encontrar principalmente lo que es la región de la vulva, donde están o se encuentran los labios mayores y se encuentran los labios menores. Cuando yo separo los labios menores, me encuentro con el vestíbulo vaginal. Aquí en el centro podemos encontrar una posición aproximada del cuerpo del periné, y tenemos el triángulo anal donde está el orificio anal. Podemos ver que aquí se forma lo que se llama el monte del pubis, antes conocido como el monte de Venus, donde podemos encontrar pelos y vellos en esta región, que también se pueden trasladar hacia los labios mayores e incluso la región anal. Aquí podemos ver, según Netter, las distintas estructuras que van a conformar lo que se llama el vestíbulo vaginal. Cuando yo indiqué que se separaban los labios menores, podíamos encontrar esta región, que es lo que se conoce como el vestíbulo vaginal. Desde superior a inferior vamos a encontrar el glande, que el glande a simple vista se ve esta especie de lenteja que se asoma a través de un prepucio, pero el clítoris es mucho más grande, lo vamos a ver más adelante en distintas imágenes. Tiene una ampliación bastante prolongada hacia los costados. Está el prepucio del clítoris y tiene un glande, al igual que el pene. Acá tenemos el orificio externo de la uretra, que cuando se colocan sonda Foley no es fácil ubicarlo porque aquí está contraído, un esfínter. Y acá abajo tenemos el orificio o el introito vaginal, donde hacia el costado vamos a encontrar unos pequeños orificios donde hay unas glándulas que se llaman las glándulas de Bartolino, que permiten lubricar la entrada de la vagina en el periodo de excitación para recibir la copulación del pene. Y alrededor de la uretra también vamos a encontrar unos orificios o aperturas de las glándulas parauretrales, conocida también como de Skene, que permite de alguna otra forma lubricar la superficie externa de la uretra para que de alguna otra forma, si hay una eyaculación y cae semen a este nivel, los espermatozoides sigan estando vivos para poder ingresar hacia el conducto vaginal. O sea, en el fondo, esta acidez que elimina la orina en esta superficie, estas glándulas lo tamponan, lo controlan. Entonces aquí tenemos una vagina real. Aquí, si no miento, hay un pequeño error que indica los labios mayores como estos, y estos son los labios menores. Los labios mayores vendrían siendo más afuera. Aquí tenemos el clítoris, ahí estaría el prepucio del clítoris. Aquí estarían los labios menores, que le decía que están mal indicados, que esta imagen no la etiqueté yo. Aquí se ve la uretra, un orificio muy pequeño. Aquí a veces se colocan sondas para eliminar la orina desde la vejiga y no es fácil encontrarla. Aquí se ve el himen, que el himen es un punto de unión, que es un registro embrionario, ya que los 2/3 superiores de la vagina provienen de un nivel y el tercio inferior de otro nivel, y al juntarse y dar origen a la vagina completa, queda este registro que se llama el himen. El himen. Ahí está el introito vaginal, y ahí estaríamos hablando de los labios mayores hacia el costado, y esto es lo que nosotros conocemos como el vestíbulo vaginal. Este himen puede ser de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos un himen de una mujer que ya parió, un himen cribiforme, un himen septado o un himen anular, que es mucho más estrecho. Entonces eso lo podemos ir comparando con lo que vemos acá. Acá no voy a mencionar más porque ya lo vimos esto según Netter en la imagen anterior, pero más que nada la coloqué para que hagan el paralelismo en lo que ven en una vagina real
o en un vestíbulo vaginal real versus un esquema. Entonces aquí los genitales externos eh, del sistema genital femenino podemos identificar el periné femenino, que ya lo habíamos estudiado, no voy a andar tanto en eso, pero sí voy a andar en que bajo el músculo bulbo esponjoso encontramos un órgano que se llama el bulbo del vestíbulo. Y ese órgano principalmente la función que tiene es que en el momento de la excitación, esto se llena de sangre y permite que se estreche la vagina para darle una mejor estimulación al pene, ya que el objetivo de todo este órgano es la reproducción, o sea que idealmente, de cierto modo, se produzca la eyaculación para poder engendrar un bebé. Entonces, lo que se conoce como el bulbo del vestíbulo, que son estos órganos que están bajo el músculo, son similares a lo que es el cuerpo esponjoso en el varón. Y el clítoris con sus pilares, y que están envueltos por el músculo isquiocavernoso, son similares a los cuerpos cavernosos en el varón. Acá vemos el clítoris, ahí podemos ver el ligamento redondo, como pasa por este pseudoconducto inguinal que tiene la mujer y llega a los labios mayores. ¿Por qué digo pseudoconducto inguinal? Porque en el hombre se hace realmente un conducto por el paso de los testículos. En cambio acá, como no hubo una configuración testicular, este conducto que probablemente este ligamento podría haber sido un conducto diferente, se transforma en ligamento y se inserta hacia los labios mayores. Que los labios mayores en el fondo es la piel. Cuando yo retiro la piel me encuentro con la fascia y el músculo bulbo esponjoso, y cuando retiro el bulbo esponjoso me encuentro con el bulbo del vestíbulo, que vendría siendo este de acá. Este es el bulbo del vestíbulo. Entonces esto se engurgita, se llena de sangre y estrecha el introito vaginal. Y eso permite generar una mayor estimulación al pene. Aquí vemos la cabeza del clítoris, o el glande del clítoris, aquí vemos el cuerpo del clítoris, y aquí vemos los pilares del clítoris, que van muy asociados a lo que se conoce como la rama esquipuliana. Aquí vemos, según Netter, el bulbo del vestíbulo, el glande del clítoris, el cuerpo, también tiene un ligamento suspensorio, y el pilar del clítoris. O sea, el clítoris no es solo lo que se ve, sino que ustedes pueden ver que el clítoris tiene una ampliación, y esto también se llena de sangre. Es lo que se conoce como la ingurgitación del clítoris. ¿Por qué no erección? Porque el clítoris no crece. Y el clítoris, este es un dato más puntual, el clítoris es mucho más sensible que el glande del pene por el hecho de que tiene la misma cantidad de receptores, pero su densidad poblacional de receptores es diferente. El clítoris tiene menos área, mientras que el glande tiene mayor área. Entonces, por eso el clítoris es más sensible que el glande del pene. Aquí vemos cómo están ubicados en el triángulo urogenital. Ahí se ve el bulbo del vestíbulo, y aquí se ve que el músculo está cubriendo este bulbo del vestíbulo en el caso del lado derecho. Y ahí se ve la glándula de Bartolino, que es la glándula que va a liberar, ¿cierto?, una secreción para darle lubricación al introito vaginal. Ahí se ve el orificio externo de la uretra y el glande del clítoris. Entonces aquí se separó y ven que efectivamente quedan como unos cuerpos cavernosos en el clítoris. Van a hacer un corte transversal a este nivel. Se ven como cuerpos cavernosos. Y aquí, como les digo, hay una ingurgitación. Y los cuerpos esponjosos, que son similares en el varón, acá se llama bulbo vestíbulo y también se ingurgitan. Ahí está el orificio de la uretra y aquí está el introito vaginal. Ahí está la glándula Bartolino y aquí está lo que se llama la membrana perineal. Aquí debería estar el músculo transverso superficial del periné. Aquí se ve la musculatura asociada. También los esfínteres, que también los conversamos en su momento. Aquí los coloqué en esta clase para que los recordemos. Pero aquí se ve, por ejemplo, la uretra y aquí se ve la vagina. Aquí se ve las glándulas parauretrales o de Skene para liberar su secreción hacia la superficie del orificio externo de la uretra. Aquí se ven los pilares del clítoris, el cuerpo del clítoris y el clítoris propiamente tal. Labios mayores, perdón, menores, orificio externo de la uretra, introito vaginal. Aquí se ve el vestíbulo de la vagina. Ahí se ve parte del bulbo vestíbulo y el bulbo esponjoso, que se une al cuerpo del periné y continúa hacia atrás como el músculo esfínter externo del ano. Y aquí vemos el esfínter externo de la uretra, que tiene tres componentes que los vimos anteriormente en la clase de pelo y periné, donde vemos el músculo esfínter de la uretra propiamente tal, el músculo uretrovaginal que rodea tanto la vagina como el útero, y el músculo compresor de la uretra. Son músculos voluntarios, o sea, me permiten
mantener la orina de forma voluntaria. La vascularización, principalmente de los ovarios, está dada el 90% por los vasos ováricos que provienen de la aorta abdominal. ¿Por qué vienen de la aorta abdominal si debería la ilíaca interna dar inmediatamente irrigación acá? Porque tanto los ovarios como los testículos se producen a este nivel. Recuerden que los testículos descienden hasta la bolsa escrotal, mientras que el ovario desciende solamente hasta la celda ovárica. El otro 10% restante de la irrigación del ovario está dado por la arteria uterina, porque la arteria uterina da una rama que irriga a lo que es la trompa uterina y desde ahí deriva a una porción al ovario. Por ende, el ovario tiene una irrigación eminentemente abdominal. Aquí en la vascularización podemos encontrar la arteria ilíaca interna, que proviene principalmente de la bifurcación de la arteria ilíaca común entre una ilíaca interna, una arteria ilíaca interna y una arteria ilíaca externa, y esta a la vez por ser una división de dos troncos, una división o tronco posterior y una división o tronco anterior. A partir del tronco posterior nacen prácticamente arterias que son parietales, o sea, que irrigan la pared de la cavidad pélvica, como son la arteria lumbar, la arteria sacra lateral y la arteria glútea superior. Pero a partir del tronco anterior, que viene siendo este, también salen ramas parietales, como la arteria glútea inferior y la arteria pudenda, que va más bien la arteria pudenda interna es mixta, ya que da origen tanto a irrigación de órganos genitales como la pared perineal, o sea, los músculos que están en esa región. También tenemos la arteria rectal media, tenemos la arteria, ¿cierto?, vesical inferior, que en el hombre es vesical inferior, mientras que en la mujer es la arteria vaginal. Tenemos esta arteria que es la arteria obturatriz, que sale por el agujero obturador. Tenemos esta arteria que es la arteria del conducto deferente, en el caso del varón. La arteria vesical superior, que deriva del umbilical, y tiene una porción que va a ser permeable y otra que no es permeable, ya que esta era funcional en el periodo fetal. Entonces, en el caso del sistema genital femenino, podemos ver que va a salir una arteria que es la arteria uterina y otra arteria que es la arteria vaginal, que nos vimos en las estructuras que estudiamos anteriormente. Aquí vemos algunas estructuras que ya las mencionamos, la lumbar, la sacrolateral, la glútea superior, y aquí vemos la división anterior cuando da origen, por ejemplo, a la arteria obturatriz, o también da origen a la arteria umbilical, y aquí vemos otras arterias como la arteria uterina y la arteria vaginal, y aquí abajo podemos ver la arteria, la vaginal y la arteria uterina, y aquí vemos la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Como pueden ver, la arteria pudenda interna es una arteria que es endopélvica, rodea a la espina isquiática, aquí está el músculo coxigio, pasa por detrás de la espina isquiática e irriga la región inferior del perineo, como indica acá. Entonces el útero está irrigado principalmente por la arteria uterina, una arteria de bastante calibre, que es flexosa, ya que el útero tiene movimiento, de acuerdo a si está llena o no la vejiga, y también puede crecer de acuerdo a si quedó o no quedó embarazada la mujer. Esta arteria continúa después como la arteria, ¿cierto?, de la trompa uterina, y como pueden ver, también tiene una rama que va rodeando al ovario en la región del mesoovario, y se termina anastomosando o uniendo con la arteria ovárica que proviene de la aorta abdominal, que era lo que explicaba al principio. Esta arteria uterina también da irrigación a la parte superior de la vagina, mientras que la región media de la vagina está dada por la arteria vaginal, y la región ya más extrema, o sea, en el sentido de la región más distal o más inferior, mejor dicho, porque distal y proximal se usa más los miembros superiores e inferiores, la región más inferior de la vagina, la que ya va en el fondo asociada al vestíbulo vaginal, está inervada por una rama que pertenece a la pudenda interna. Esto según Sobota, según Rubier es muy idéntico. Aquí vemos la arteria uterina, cómo irriga el útero. Aquí van a desprenderse algunas arterias para la parte superior de la vagina. La arteria tubérica y la arteria, ¿cierto?, que va a irrigar al ovario y que es anastomosa con la que proviene desde el abdomen. ¿Cuál da mayor irrigación? La que viene desde el abdomen, 90%, mientras que la uterina alrededor de un 10%. Entonces aquí vemos lo mismo, pero en néter. Pero aquí, ¿qué vamos a ver? La relación
de la irrigación de la vagina, dada por quién? Por el vaso uterino, que ya dijimos, irriga todo el útero, parte de la trompa uterina y parte del ovario, o sea, no parte de la trompa uterina, prácticamente toda la trompa uterina, por lo menos los 2/3 proximales. Y la arteria uterina da irrigación a la parte superior de la vagina, la región media está dada por la arteria vaginal, que pasa por sobre el músculo elevador del ano, y la región más inferior va a estar irrigada por la arteria pudenda interna, a través de sus vasos perineales. Aquí lo dejé anotado para que lo puedan revisar y apuntar en sus cuadernos o hojas que estén tomando apunte. Entonces aquí está la vascularización del periné. A partir de la arteria pudenda interna se divide una arteria que se llama rectal inferior, que va a inervar el recto ano, y hay una arteria que se va hacia anterior, que es la arteria perineal. Y esta arteria perineal después continúa dando origen a la arteria posterior del labial, como pueden ver, y la arteria dorsal del clítoris, que es la arteria que en el fondo va a permitir, de alguna forma, ayudar en la irrigación externa del clítoris, y va a dar origen a una arteria pequeñita, que es la arteria profunda del clítoris, que esa es la que va a permitir, en el fondo, dar la ingurgitación al clítoris. Entonces, la arteria pudenda interna es la que principalmente se preocupa de lo que es la región perineal, sobre todo la región urogenital. Aquí podemos ver cómo esta arteria pudenda interna se divide en las arterias perineales, para luego llegar a la arteria posterior del labio, y después dar origen a la arteria profunda y superficial, y dorsal del pene. Del clítoris, perdón. Disculpen, me voy a volver atrás. Miren que se ve lindo acá el bulbo del vestíbulo. Y las glándulas de Bartolino. La vascularización del recto llano, ¿por qué lo paso en femenino y no lo vi en masculino? Porque es la misma irrigación. Entonces, como vimos más en femenino después, lo voy a pasar ahora. La irrigación del recto es similar en ambos casos. La arteria rectal superior proviene de la arteria mesentérica. Aquí le puse superior, es inferior. Corríjanlo, por favor. Es de la arteria mesentérica inferior. Aquí está la arteria mesentérica inferior y continúa como rectal superior, para que lo corrijan. Tuve un problema de tipeo. La arteria rectal media, que proviene de la arteria ilíaca interna, va a dar origen al sector medio del recto. La arteria rectal inferior, que proviene de la pudenda interna, va a dar irrigación a ano recto en la región inferior, y la arteria sacra media aporta con algo de irrigación en la parte posterior del recto. Muy leve en realidad la irrigación que aporta, pero aporta. Y como les indico, acá tiene que decir mesentérica inferior, no superior. Disculpen ese pequeño error de tipeo. En cuanto al drenaje, se basa principalmente en plexo. Entonces el drenaje de los órganos pélvicos ocurre a través de los vasos venosos del mismo nombre que las arterias que irrigan dichos órganos. O sea, todas las arterias que mencionamos, las venas tienen el mismo nombre y van paralelos a la arteria, a modo de vasos venosos satélites de la arteria. Pero también podemos encontrar plexos venosos, tales como el plexo venoso uterino, como pueden ver acá. Hay un plexo venoso ahí drenando todo el útero, un plexo venoso vesical que va más asociado a la vejiga, ¿cierto? Plexo venoso vesical, y un plexo venoso vaginal que va más enfocado a el drenaje de la vagina. Entonces estos plexos venosos después terminan confluyendo a vasos sanguíneos del nombre de la arteria. Acá está el drenaje del recto, principalmente está dado por vasos venosos que se llaman las venas rectales. Hay un plexo venoso rectal interno y un plexo venoso rectal externo. Estos son los que producen los famosos hemorroides. El externo va a producir los hemorroides externos y el interno, valga la redundancia, los internos. Y aquí podemos ver que hay una doble ruta. Una es que la parte más inferior del recto llano va a ser drenada a través de la vena ilíaca interna hacia la vena ilíaca común y vena cava inferior. No va a pasar por el hígado. Por eso aquí se utilizan supositorios, porque ahí se ahorran la pasada del hígado por lo menos una vez. En cambio, la parte más superior del recto se va por vía vena mesentérica inferior, que es así, va a terminar formando la vena porta y va a pasar por el hígado. Entonces ese es el medio de drenaje de tanto
de la uretra, la vagina, útero y el recto, que van a ir a drenar principalmente, o gran parte de ello, a la vena ilíaca interna. También es importante destacar el drenaje linfático. Al igual que en el varón, al contraer una enfermedad o una infección de transmisión sexual a nivel de vagina y útero, estos nódulos linfáticos, tanto los superficiales como los profundos, van a inflamarse y son palpables. Entonces, cuando hagan algún día un examen palpatorio de alguna región como esta, si está inflamado, tiene que llamar la atención y hay que ejecutar algunos exámenes para identificar si tiene alguna infección de transmisión sexual. La inervación está dada principalmente en el aspecto somático, autonómico, tanto muy parecido a lo que ocurre en el varón, tanto en excitación como en sensaciones de dolor, desde T10 a T2. Por ejemplo, cuando el útero está en periodo de parto, esto es sensado por estos nervios que comprenden al plexo hipogástrico inferior, asciende esta sensación y entran al nivel de T10 a T2 el dolor. Pero también va a haber inervación simpática a partir de estos mismos segmentos para inervar principalmente la tromputerina, el útero, parte del ovario y los vasos sanguíneos. Eso es más bien cuando viene el orgasmo femenino, este sistema simpático ayuda a la contracción de ciertas estructuras internas como principalmente el útero. Y en el caso del sistema parasimpático, que es S2, S3, S4 principalmente, va a través de este plexo, que el plexo sacro, va a inervar también útero, vagina y el introito vaginal. Como pueden ver, da una expansión hacia el clítoris. ¿Por qué? Porque si la erección estaba controlada por el parasimpático en el varón, acá la excitación de la mujer también está controlada por el sistema parasimpático. Entonces, el sistema parasimpático permite que se ingurgiten los labios menores, por ejemplo, el bulbo del vestíbulo y el clítoris. Así que aquí pueden, no voy a dar tanto énfasis, ya que es un poquito más enredado, pero en el fondo aquí lo que quiero dar a entender es que la vagina en su superficie va a ser sensada principalmente por el nervio pudendo, que tiene su raíz en S2, S3 y S4. Entonces es una sensibilidad más bien somática. Mientras que los 2/3 superiores, el útero, entre otras estructuras asociadas, como la trompoterina y el ovario, van a ser sensadas por un sistema que es autonómico, no por el sistema somático. Entonces, para eliminar el dolor de esta región, yo tengo que colocar una anestesia a nivel de la región lumbar. Mientras si quiero eliminar el dolor del introito vaginal, tengo que colocar una anestesia al nivel del nervio pudendo. No es lo mismo. Ahí se ve, eso verde indica el peritoneo, hacia arriba es peritoneo, perdón, cavidad peritoneal, hacia abajo es subperitoneal. Y aquí vemos principalmente lo que indicamos adelante, que participa T10, T11, T12 y L1 para la inervación del útero de forma simpática. Entonces aquí vemos el plexo lumbar y sacro, que son dos plexos que van a permitir dar inervación a ciertas estructuras del sistema genital femenino, sobre todo el área superficial. Como lo vamos a ver lo siguiente, aquí hay varios nervios que hay que destacar, como por ejemplo el génito femoral, el hilo inguinal e hilo hipogástrico. Y en el caso de acá, el nervio pudendo. El nervio pudendo tiene raíces nerviosas de S2, S3 y S4, mientras que el hilo inguinal y hilo hipogástrico de L1 y el génito femoral entre L1 y L2. Entonces aquí vamos a ver cómo es el tipo de inervación en el órgano genital externo. Aquí podemos ver un nervio que proviene del nervio hilo inguinal, que este es un ramo labial anterior. Después podemos ver acá un ramo perineal que pertenece al nervio cutáneo femoral posterior, que ese nervio proviene del plexo sacro. O sea, no solo inerva el muslo por posterior, sino que también inerva esta región del periné. Acá vemos el nervio pudendo, que como pueden ver inerva gran parte
de la región perineal, tanto el triángulo urogenital como el triángulo anal. Por eso que este es uno de los nervios que se puede, en el fondo, bloquear para perder sensibilidad en esta región. Entonces aquí vemos el nervio pudendo y su distribución, tanto hacia el triángulo urogenital como al triángulo anal. Y ahí vemos parte de los ramos perineales del nervio cutáneo femoral posterior, que va a dar como una inervación más lateral, como más hacia la rama isquiopubiana y en la región glútea, hacia posterior. Entonces aquí vemos la inervación dermatómica de estos órganos. Vemos cómo está involucrado los segmentos S3, S4 y S5 en la inervación de la región perineal femenina. Y aquí podemos ver que se ve maravilloso el nervio pudendo, pasando por su conducto y distribuyendo su rama a distintos órganos de este nivel. Ya casi finalizando, vamos a mencionar a grandes rasgos, ya que esto lo van a estudiar en fisiología, en histología y probablemente también en embriología. Pero vamos a dar una pequeña mención. El ciclo menstrual, la duración del ciclo menstrual promedio va entre los 21 a 35 días, promedio. Un promedio habitual es de 28, un ciclo lunar que se llama. Cuando el ciclo va en menor a 21 días, es lo que se llama como polimenorrea. Y cuando va mayor a los 35 se llama oligomenorrea. Previo al pic del LH, aquí busquemos la hormona LH, que está de acá, la de color anaranjado, ocurre una subida en los niveles de estrógeno. Previo a eso, entonces miren, los estrógenos van normales desde el día de primer día de menstruación hacia adelante, entre el primer y el quinto día de menstruación, aquí estaríamos, hay sangramiento, ¿cierto? Hay sangramiento. Y los estrógenos están con un promedio tranquilo, lo mismo la hormona luteinizante, pero ya llegando previo al día 14 hay un pic de estrógeno. Y este pic de estrógeno produce que toda estructura asociada al cuerpo humano femenino en el fondo, se acumule líquido. Por eso se ponen más turgentes las mamas, se ponen más turgentes los labios mayores, se pone más turgente el folículo como tal, se empieza a llenar de líquido, se empieza a formar un antro folicular, y así entre otras estructuras asociadas. Entonces, este estrógeno aumentan antes que lo que aumente el LH. Entonces, el pic del LH sucede alrededor de 17 horas antes de la ovulación. O sea, hay un pic del LH 17 horas antes de que ocurra la ovulación. Al día 14 aproximadamente, posterior al primer día de menstruación. Después dice, post-ovulación, aumenta la progesterona. Entonces, la progesterona que estaba tranquilita, vino la fecundación y posteriormente empieza a aumentar la progesterona. Dice, cuya función principal es mantener el endometrio por si ocurre una posible fecundación. Si hay fecundación, quien mantiene los niveles altos de progesterona es el cuerpo lúteo hasta alrededor del cuarto mes de embarazo. Entonces, si no hay fecundación, se agranda aquí el endometrio, no hubo fecundación, sangramiento. ¿Qué significa eso? Menstruación. Pero si hubo fecundación, aquí el sincito trofoblasto, que son unas estructuras las que dan origen a eso, son el blastocito, que en el fondo ya estamos hablando del sexto día post-fecundación, manda una hormona a la sangre, que es la hormona gonadotrofina coriónica, llega al cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo al censar eso dice, está embarazada, por ende me tengo que mantener en el tiempo. Y ahí se mantiene alrededor de 4 meses el cuerpo lúteo, hasta que después esa función es reemplazada por la placenta. Entonces, la progesterona no se eleva hasta que hay una ovulación. Y después se va a mantener en el tiempo si hay fecundación. De lo contrario, decae nuevamente y al decaer hay menstruación. Entonces, el ciclo menstrual o el ciclo uterino depende mucho del ciclo ovárico. Aquí vemos un comparativo de estructuras para que estudien en su hogar de cuáles van a dar origen. Por ejemplo, acá tenemos el conducto paramesonéfrico y aquí tenemos el conducto mesonéfrico. Y aquí vemos que el conducto mesonéfrico da origen a estructuras que pertenecen al sistema genital masculino, como son el epidídimo, los vasos, los conductillos eferentes, el conducto eferente, la vesícula seminal, etc. Mientras que en la mujer van a quedar como aberrantes, como ocurría con el epóforo, ¿lo recuerdan? Y el conducto paramesonéfrico que da origen a los órganos genitales
de la mujer, va a dar origen a útero, la parte superior de la vagina y las trompas uterinas. Y pueden ver que aquí el apéndice del testículo deriva de los conductos paramesonéfricos, que acá como no dio origen a estructuras femeninas, quedó este vestigio de dicho conducto. Entonces lo pueden ir comparando. Y lo mismo pasa acá, vemos un genital indiferenciado y ya se empieza a diferenciar, pero pueden ver que masculino y femenino son muy similares, esto aparece en labios mayores todavía, pero una vez que va avanzando y ya está completamente desarrollado, hay similitudes. Por ejemplo, el escroto es similar a los labios mayores y tiene la misma inervación, gracias al nervio genitofemoral. El cuerpo clítoris es similar al cuerpo del pene, el glande del clítoris es similar al glande del pene, y el prepucio del pene es similar al prepucio del clítoris. Y en este caso, el hombre tiene un RAFE, que es el RAFE testicular, que aquí es tejido conectivo uniendo ambos situaciones. Si aquí no se une, se producen lo que se llaman las hipospadias. Y aquí no está unido, sino que este RAFE quedó abierto para dar origen a lo que se llama el vestíbulo vaginal. Entonces aquí vemos algunas enfermedades, como ocurre, por ejemplo, con el carcinoma del cuello uterino. Aquí vemos algunos embarazos ectópicos, fuera de lugar, sobre todo el tubárico, que es muy peligroso. Y tenemos un sangramiento uterino disfuncional, que depende de ciertas tumores u otro tipo de adenomiosis, etcétera, incluso la tuberculosis, pueden producir un sangramiento a nivel de útero que no es menstrual, y eso se conoce como sangramiento uterino disfuncional. También pueden haber enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas, como ocurre con cierta adherencia, por ejemplo, aquí una patogénesis de un absceso en tubo ovárico. Aquí vemos una inflamación bastante grande de la unión tubo-ovárica, entre otras. Entonces aquí podemos ver que esto va a producir un dolor y que muchas veces consultan en medicina que tiene un dolor que viene constantemente en la región pélvica y se hacen estudios y podría encontrarse una de estas situaciones. También tenemos la fibrosis, las fibraciones uterinas, o también se llaman leiomiomas uterinos, que como pueden ver son especies de tumores que se generan en el útero en distintos niveles. Puede ser submucoso, subseroso, intersticial o intramural, que en el fondo se refiere al músculo, etc. Aquí también tenemos la endometriosis, que estos por problemas de migración en el desarrollo embrionario quedan algunas estructuras que dan origen al endometrio, quedan alojadas en otro lugar y pueden desarrollarse, porque recuerden que el endometrio recibe estimulación de progesterona. Entonces, si aumenta la progesterona en la sangre, pequeños pedazos de endometrio que quedó en el camino pueden tomar esta estimulación y desarrollarse y poder generar complicaciones. También está el carcinoma endometrial uterino. Aquí un carcinoma temprano, aquí uno un poquito más extensivo y tardío. Aquí ya ven que profundamente envuelve el músculo. Y aquí hay un carcinoma ya más extenso. Vamos a finalizar viendo estos videitos y continuamos con la actividad, para no quitarle más tiempo. Revisemos ahora los órganos del sistema reproductor femenino, los cuales estudiaremos desde ángulos muy diferentes, como se ha hecho con el sistema reproductor masculino. Los observaremos de superior a inferior, después de inferior a superior, y finalmente realizaremos una visión lateral. No obstante, para empezar, estudiaremos una disección aislada que muestra el sistema reproductor femenino completo. Aquí se observa desde el lado izquierdo. Aquí detrás se localizan los ovarios. Aquí se localizan las trompas uterinas y el útero. Se observa la vagina extendiéndose hacia abajo a través del diafragma pélvico. Aquí se muestra la base de la vejiga, la cual se localiza aquí. Para conocer la relación existente entre estas estructuras y sus alrededores, recurriremos a una disección más intacta. Aquí observamos el interior de la cavidad pélvica hacia abajo y atrás. Aquí están los ligamentos inguinales al frente.
Aquí se encuentra el estrecho superior de la pelvis. Y aquí se localiza el promontorio del sacro. Se observan el útero y las dos trompas uterinas, el ovario izquierdo y el ovario derecho. Por detrás del útero se localiza el colon sigmoideo, y por delante del mismo y por debajo del peritoneo se encuentra la vejiga. Se muestran los órganos pélvicos de una mujer de edad avanzada que ya había pasado su edad reproductiva. El útero y los ovarios son realmente pequeños. Observamos desde arriba la parte más alta del útero, el fondo. Este es el cuerpo del útero. El cuello uterino se encuentra oculto por debajo de este punto. El fondo y el cuerpo del útero están cubiertos con peritoneo. A cada lado, este complejo pliegue peritoneal denominado ligamento ancho del útero une el útero con la pared lateral de la pelvis. Observaremos sus partes en breve. Cuando se levanta el útero, puede verse que entre el mismo y la parte superior del recto hay un profundo receso, el fondo de saco recto-uterino o de Douglas. Este constituye la parte más inferior de la cavidad peritoneal. Aquí por delante, donde el peritoneo se extiende hacia adelante desde el útero para cubrir la vejiga, hay otro receso, el fondo de saco vésico-uterino, que es más evidente cuando la vejiga está llena. El cuerpo del útero se adelgaza más inferiormente hacia la parte superior de la vagina. Esta es una línea de unión peritoneal. Justo por debajo del útero, diferentes ligamentos se unen al mismo. Aquí puede observarse uno de ellos. Este discurre hacia adelante lateralmente y luego hacia atrás, fijando el útero a las paredes de la pelvis. La parte más inferior del útero, el cuello, se proyecta hacia abajo dentro de la vagina. Para observarlo, se retira esta parte de la pared vaginal. Ahora sí puede observarse el cuello del útero proyectándose dentro de la vagina. En este modelo, el cuello está un poco aplanado. Alrededor del cuello del útero, entre este y la pared de la vagina, hay un receso denominado fornix de la vagina. Aquí en el centro del cuello se localiza el orificio externo del útero. Para ver de lado estas estructuras en su ubicación natural, observaremos una disección en la cual se ha seccionado la mitad izquierda de la pelvis. Se observa la sínfisis púbica, el coxis y el diafragma pélvico sostenido en su posición por un soporte de alambre. Se observan la vagina y el útero. El ligamento ancho se localizaba aquí. Se muestran el recto por detrás de la vagina y la vejiga por delante de la misma. Aquí se encuentra el peritoneo en su extensión hacia abajo del recto, formando el fondo de saco recto uterino por detrás del útero y el fondo de saco vésico uterino por delante del mismo. Aquí abajo se localizan el orificio vaginal, el ano y el músculo esfínter externo del ano. Observemos ahora con detalle las trompas uterinas y los ovarios. Cerca de estas estructuras nos encontraremos con otras bien conocidas como ligamentos. No obstante, este término no sería correcto en esta región, puesto que así solo se denomina una estructura en forma de cordón, y este no es el caso, puesto que hablamos de un fino pliegue de peritoneo. Las dos trompas uterinas, comúnmente denominadas trompas de Falopio, nacen a cada lado de la parte superior del útero. Para una observación más clara de las trompas, las veremos bajo el agua. Las trompas uterinas se ensanchan a lo largo de toda su extensión. Se dividen arbitrariamente en istmo, ampolla e infundíbulo. Estas se abren dentro de la cavidad peritoneal. La abertura de cada trompa uterina está rodeada y disimulada por estas delicadas lengüetas de mucosa, denominadas franjas. Aquí se observa la abertura de las trompas, el orificio abdominal. Normalmente, el infundíbulo se incurva alrededor para que la franja se fije al ovario. La trompa uterina se encuentra unida al ligamento ancho del útero a través de esta hoja doble de peritoneo denominada mesosalpinx.
Observemos ahora el ovario y el ligamento ancho del útero con sus estructuras asociadas. Aquí se observan el mesoovario, el mesosalpinx, el ligamento redondo y el ligamento suspensorio del ovario. Se desplaza el útero hacia adelante para observar el ovario. Aquí se muestra el ovario. En una mujer adulta joven, este es mucho más grande, como veremos más adelante. El ovario cuelga por detrás del ligamento ancho en su propia capa de peritoneo denominada mesoovario. El polo medial del ovario está unido al útero por medio de este cordón denominado ligamento ovárico. Los vasos sanguíneos del ovario cruzan el borde pélvico por aquí y pasan por debajo del peritoneo hasta llegar al polo lateral del ovario. Estos forman este pliegue peritoneal, el ligamento suspensorio del ovario, denominado también ligamento infundíbulo pélvico, que a su vez constituye la parte más elevada del complejo ligamento ancho. La parte superior del ligamento ancho es trasladada hacia adelante por el ligamento redondo, el cual cruza lateralmente y luego hacia adelante para pasar a través del conducto inguinal. Hemos estado observando los órganos reproductores de individuos que vivieron muchos años y llegaron a la vejez. En una mujer adulta joven, los ovarios y el útero son mucho más apreciables, como podemos observar en esta imagen laparoscópica de órganos pélvicos femeninos realizada en una mujer en edad reproductiva. El punto de vista de esta imagen está invertido. Esto es anterior y esto es posterior. Aquí está en el útero. Aquí se encuentran las trompas uterinas colgando hacia atrás, y aquí se localizan los ligamentos redondos. Esta es una visión hacia abajo al interior del fondo del saco recto uterino. Aquí se observa el ligamento ancho del lado derecho con el ligamento redondo pasando a través del mismo. Este es el ovario derecho colgando en su mesoovario. Cuando se levanta la ampolla de la trompa uterina con ayuda de unas pinzas, pueden observarse la franja, el ovario y el ligamento suspensorio del ovario. Una vez observada la parte interna del sistema reproductor femenino, prosigamos con la observación de las estructuras genitales externas. Los genitales femeninos y la uretra están encubiertos y protegidos por los labios mayores, los cuales pueden observarse aquí directamente desde abajo. Para una mejor observación, es necesario separar los labios mayores y asegurarlos con suturas para que no se junten. Entre los labios mayores se encuentran estos dos pequeños pliegues denominados labios menores. Oculta justo por delante del punto donde se unen los labios menores se encuentra la cabeza del clítoris, el análogo femenino del pene. En breve estudiaremos con detalle el clítoris. Los labios menores rodean la entrada a este espacio, el vestíbulo de la vagina. Por delante, la uretra se abre dentro del vestíbulo en el orificio externo de la uretra. Desde arriba, esta abertura dentro del vestíbulo es la vagina. Para examinar las estructuras eréctiles y musculares del periné femenino, observaremos una disección en la cual se ha retirado toda la piel y todo el tejido subcutáneo. Aquí se observan las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas se localizan aquí. Se observa también la sínfisis púbica. Desde el mismo ángulo pueden observarse los huesos secos con la sínfisis púbica, las tuberosidades isquiáticas y las ramas isquiopubianas. A cada lado, los músculos aductores del muslo tienen su origen en el borde de la rama isquiopubiana. Aquí se observa el borde de los labios menores. Dentro de cada labio menor hay una delgada hoja de músculo tubular denominada músculo bulboesponjoso. Las fibras más posteriores del músculo bulboesponjoso se unen con las fibras más anteriores del músculo esfínter externo del ano y forman un punto muscular conocido como cuerpo perineal. Los músculos bulboesponjosos están unidos a este tabique transverso, la membrana perineal, que analizaremos en breve. Además, a cada lado, un delgado músculo denominado músculo isquiocavernoso discurre en paralelo a la rama isquiopubiana.
Los dos músculos bulboesponjosos rodean una masa de tejido eréctil denominada bulbo del vestíbulo. Para observarlo mejor, se retiran los músculos bulboesponjosos. Ahora sí podemos observar bien el bulbo del vestíbulo. Tiene dos mitades que se unen aquí, como veremos más adelante. Cubiertos por los músculos isquiocavernoso, que también se han retirado, se encuentran dos cuerpos eréctiles separados, la raíz del clítoris, que estudiaremos en breve. Para observar el bulbo del vestíbulo por completo, se desprende de aquí la base del vestíbulo. Todo lo que se muestra constituye el bulbo del vestíbulo. Su parte medial se ubica entre el clítoris y el orificio externo de la uretra. Directamente por detrás del bulbo a cada lado se encuentra la gran glándula vestibular, que produce una secreción acuosa que lubrica el tracto vaginal. La membrana perineal se ubica directamente por encima del bulbo del vestíbulo. Se retira el bulbo para una mejor observación de la membrana. Aquí se observa mejor. Es una estructura plana de tejido fibromuscular que cubre el espacio entre las ramas isquiopubianas. El vestíbulo de la vagina y la uretra pasan a través de la membrana perineal. Aquí se muestra el margen posterior de la sínfisis púbica, justo enfrente de la uretra. De nuevo aquí, por arriba y por detrás de la membrana perineal, puede observarse la fosa isquioanal, cuya grasa se ha retirado. Se muestra ahora la parte inferior del músculo elevador del ano. Para una mejor visualización, es necesario retirar la membrana perineal. Este es el lado derecho del elevador del ano, y esta es la parte izquierda. Este músculo es el componente principal del diafragma pélvico, cuya función es sostener el recto y la vagina. Por último, en nuestra vista desde abajo, analizaremos con detalle el clítoris. Para observarlo bien, emplearemos una disección en la cual se han retirado las estructuras que lo rodean. Aquí se observa bien el clítoris, formado por dos raíces que se unen para formar el cuerpo. Tanto las raíces como el cuerpo están formados por tejido eréctil. La raíz, del mismo modo que la raíz del pene, está unida a la parte inferior de las ramas isquiopubianas. El cuerpo del clítoris es curvo y apunta hacia abajo. Termina en las glándulas justo enfrente del punto en el que los labios menores se unen. Las glándulas del clítoris poseen abundantes terminaciones nerviosas sensoriales. Ya hemos observado desde abajo el orificio vaginal. Para una mejor observación, emplearemos un modelo aislado que ha sido seccionado cerca de la línea media. La vejiga que estaba aquí se ha retirado. Puede observarse el vestíbulo de la vagina, la uretra y el orificio externo de la uretra. La vagina está formada por numerosos pliegues transversales denominados pliegues o rugosidades vaginales. El extremo superior de la vagina está cerrado por el cuello del útero, que se proyecta hacia abajo dentro de la misma. Aquí se observa el mismo modelo con la vagina intacta y con la vejiga en su sitio. Esta es la uretra, rodeada por el esfínter externo de la uretra. Esta franja de músculo que está unida alrededor de la uretra y del vestíbulo vaginal es un corte del diafragma pélvico. Aquí se observa de nuevo en una disección más completa. El cabestrillo muscular que forma el diafragma pélvico se describe mejor en el volumen 3 de este atlas. Revisemos ahora lo que hemos observado del sistema reproductor femenino. Se observan los ovarios y las trompas uterinas con el istmo, la ampolla, el infundíbulo y la franja. Aquí se muestra el útero, formado por el fondo, el cuerpo y el cuello. Aquí se encuentran el ligamento ancho, el ligamento redondo y el ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico. También se muestran el mesoovario y el mesosalpinx. Aquí se encuentran los fondos de saco rectouterino y vésicouterino.
Aquí pueden observarse los labios mayores, los labios menores, el orificio externo de la uretra, el bulbo del vestíbulo, la gran glándula vestibular y la membrana perineal. Estos son el vestíbulo de la vagina, el orificio vaginal y la vagina. Se muestran por último la cabeza del clítoris, el cuerpo y la raíz del clítoris. Les dejo algunos links para que puedan estudiar los plexos lumbar, sacro, la artrílica interna, que son parte de la inervación e irrigación de lo que vimos. Los órganos pélvicos femeninos, que muestran los ligamentos en 3D, y los órganos pelvianos femeninos también, en situación y presentación, que también se ven en 3D.